3 semanas después, estaba a 800 millas de distancia en Denver, comenzando un trabajo que pagaba el doble de lo que había ganado antes. Y fue entonces cuando mi teléfono sonó con un número que no reconocía. La mujer al otro lado dijo 5 palabras que me helaron la sangre. Jonathan, necesitamos hablar sobre Rachel. Mi nombre es Jonathan Pierce, tengo 38 años y durante los últimos 12 años estuve casado con Rachel Morgan Pierce, una de las CEOs más jóvenes del sector tecnológico de Boston. Ella convirtió Nexacore Solutions de una startup en su apartamento en una empresa de $200 millones con 300 empleados. Estaba orgulloso de su éxito. Diablos, había apoyado cada noche tarde, cada cena perdida, cada fin de semana que pasó cerrando tratos en lugar de pasar tiempo conmigo. Pero, finalmente, Rachel dejó de ser mi esposa y se convirtió en mi jefa. Cada conversación se convirtió en una evaluación de desempeño. Cada desacuerdo se convirtió en una negociación que ella tenía que ganar. Y cada vez que intentaba hablar de mis sentimientos, ella lo desestimaba con jerga corporativa como «No estamos alineados en este asunto» o «Necesito que gestiones mejor tus expectativas». La mañana en que todo se rompió, comenzó como cualquier otra mañana en nuestra cocina de mármol, que parecía sacada de una revista de arquitectura. Rachel ya estaba vestida para trabajar a las 6 a.m., revisando correos en su teléfono mientras su café se enfriaba. Preparé el desayuno, huevos revueltos y tostadas, lo mismo que hacía todas las mañanas, porque era una de las pocas cosas que aún podía hacer que ella no criticaba. Jonathan, dijo Rachel, sin levantar la vista de su teléfono. Necesito que te encargues de la situación del contratista hoy. El presupuesto para la renovación de la cocina fue de $85,000 y creo que nos están cobrando de más. Presiona para obtener un descuento en el precio de la encimera de mármol. Buenos días a ti también, dije, poniendo un plato delante de ella. Ella miró los huevos como si fueran un informe trimestral decepcionante. ¿Tiene queso? Sí, como te gustan. Estoy en una desintoxicación este mes. Nada de lácteos. Lo mencioné 3 veces la semana pasada. Yo no la había escuchado mencionarlo ni una sola vez, pero esto no era inusual. Rachel vivía en su propio mundo, donde se suponía que todos debían mantenerse al día con sus preferencias y prioridades en constante cambio. Lo siento, te haré otra cosa. No te molestes, tomaré algo en la oficina. Se levantó, todavía pegada a su teléfono. Además, tu hermana me llamó ayer sobre los planes de Acción de Gracias. ¿Puedes decirle a tu familia que mi asistente gestiona nuestro calendario social? Necesitan usar los canales adecuados. Canales adecuados para hablar con su propia familia. Rachel, no están tratando de programar una reunión de la junta. Solo quieren saber si vendremos por el pavo. Finalmente me miró, su expresión dejando claro que encontró mi comentario tanto tedioso como por debajo de ella. Jonathan, dirijo una empresa. 100 personas dependen de mí para su sustento. No puedo operar eficientemente si todos creen que pueden llamarme cuando quieran. La estructura crea eficiencia. Soy tu esposo, no tu empleado. Entonces deja de actuar como uno, que no entiende los principios básicos de gestión del tiempo. Tomó su bolso Hermes y se dirigió a la puerta. Encárgate del contratista. Tengo reuniones consecutivas hasta las 7 p.m. La puerta se cerró detrás de ella, y me quedé allí, en nuestra cocina de diseñador, rodeado de electrodomésticos que nunca usábamos, y muebles en los que nunca nos sentábamos, y me di cuenta de que no podía recordar la última vez que mi esposa me había mirado de verdad. No una mirada casual mientras pensaba en el trabajo, sino una mirada real,
como si yo fuera un ser humano que le importaba, en lugar de otro elemento en su lista de tareas pendientes. Si te gusta esta historia y te sientes identificado con la sensación de ser invisible en tu propia relación, por favor, haz clic en el botón de suscribir y deja un comentario abajo contándome tu propia experiencia. Tu apoyo me ayuda a seguir trayéndote estas historias reales y leo cada comentario. Ahora continuemos. Esa noche, Rachel llegó a casa a las 9:30 p.m., lo cual era temprano para ella. Había preparado la cena, pollo marsala con verduras asadas, y lo mantuve caliente en el horno. Ella pasó a mi lado sin decir palabra, directamente a la oficina en casa y cerró la puerta. Esperé 30 minutos antes de llamar. Rachel, la cena está lista. Cené en la oficina y estoy en una llamada con Tokio. ¿Puedes por favor no interrumpirme cuando la puerta está cerrada? Volví a la cocina y cené solo. Algo que probablemente había hecho 200 veces en el último año. La comida sabía a cartón. Últimamente, todo sabía a cartón. Alrededor de la medianoche, Rachel finalmente salió de la oficina. Yo estaba sentado en la sala leyendo, incapaz de dormir en nuestra cama sin ella. ¿Todavía estás despierto?, preguntó sorprendida. Quería verte. No hemos hablado realmente en días. Ella suspiró, de la misma manera que suspiraba cuando una reunión se extendía demasiado. Jonathan, estoy agotada. ¿Podemos no hacer esto ahora? ¿Hacer qué? ¿Tener una conversación con mi esposa? Una conversación donde enumeras todas las formas en que estoy fallando como pareja porque estoy ocupada construyendo algo que paga esta casa, tu auto y todo lo demás que tenemos. Ahí estaba, la carta de triunfo que jugaba. Cada vez que intentaba hablar sobre la creciente distancia entre nosotras, ella sacaba a relucir el dinero. Por eso ella ponía las reglas. Nunca dije que estuvieras fallando, Rachel. Solo te extraño. Nos extrañamos. Estamos bien, Jonathan. Solo estás siendo demasiado emocional de nuevo. Ella se dirigió a las escaleras. Tengo que levantarme a las 5 a.m. para una llamada con inversores. Podemos hablar este fin de semana. Pero ambos sabíamos que no hablaríamos ese fin de semana. Nunca lo hacíamos. Siempre había otra llamada, otra crisis, otra razón por la que su empresa la necesitaba más que yo. El punto de quiebre llegó 2 semanas después en la gala anual de su empresa. Era el tipo de evento donde la élite de Boston se reunía para felicitarse mutuamente por ser élite. Celebrada en el Four Seasons con champán que costaba más por copa de lo que la mayoría de la gente gastaba en alimentos. Rachel había gastado $5,000 en un vestido para la ocasión. Yo usé un traje que había comprado hacía 3 años porque se sentía mal gastar dinero en mí mismo cuando no lo ganaba. Eso fue otra cosa que Rachel me había quitado. Mi autoestima ligada a un salario. La noche comenzó mal y empeoró. Rachel se movía por el salón como una profesional, estrechando manos, cerrando tratos, riendo de chistes que no eran graciosos. Yo la seguía como un accesorio, ocasionalmente presentado como mi esposo Jonathan, antes de que ella pasara a conversaciones más importantes. Alrededor de las 9 p.m. estaba de pie en el bar cuando escuché su voz atravesar la multitud. Estaba hablando con Bradley Thornton, uno de sus inversores, un hombre de unos 60 años, canoso, que había hecho su fortuna en bienes raíces. El secreto, dijo Rachel, lo suficientemente fuerte para que los invitados cercanos pudieran escuchar, es rodearte de personas que te eleven, no que te arrastren. Aprendí desde temprano que el éxito requiere una priorización despiadada. La familia, las relaciones, incluso el matrimonio. Todos tienen que servir a un propósito mayor, o se convierten en obstáculos. Bradley rió. Ha hablado como una verdadera CEO. Su esposo debe ser muy comprensivo. ¿Jonathan? Rachel miró a su alrededor hasta que me vio en el bar. Oh, él está bien. Muy fácil de mantener. Esa es en realidad su mayor cualidad. Él no necesita mucha atención. Es como tener una mascota muy bien educada. La gente a su alrededor rió. Pensaron que estaba bromeando, siendo provocativamente ingeniosa, como a las personas poderosas se les permite ser. Pero vi su cara. No estaba bromeando. Así es exactamente como me veía. Una mascota bien educada que no necesitaba mucha atención. Dejé mi bebida y pasé directamente por delante de ella hacia la salida.
Ella ni siquiera notó que me había ido durante 20 minutos. Cuando finalmente llamó, yo ya estaba en un taxi de camino a casa. ¿A dónde fuiste?, exigió. Bradley quería presentarte a alguien, y simplemente desapareciste. ¿Tienes idea de cómo me veo? Vete al infierno, Rachel. Colgué. Ella volvió a llamar inmediatamente. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Apagué mi teléfono. Cuando llegó a casa 1 hora después, yo estaba empacando una maleta en la habitación de invitados. ¿Qué estás haciendo?, preguntó ella, de pie en el umbral, todavía con su vestido de $5,000. ¿Te vas? ¿Te vas? No seas ridículo. Bien. Hice una broma que hirió tus sentimientos. Te estás comportando como un niño. Dejé de empacar y la miré. Me comparaste con una mascota, Rachel. Frente a tus colegas. Frente a personas que te respetan. Fue una broma, Jonathan. Dios, ¿cuándo te volviste tan sensible? Siempre he sido sensible. Solo dejaste de notarlo porque dejaste de verme como una persona. Ella se cruzó de brazos, adoptando su postura de sala de juntas. Esto es absurdo. Estás reaccionando exageradamente a un comentario que no significó nada. Si quieres una disculpa, bien. Me disculpo. Ahora deja de empacar y ven a la cama. Mañana tenemos el brunch de los Henderson. Y te necesito allí. ¿Me necesitas allí? Cerré la maleta. Me necesitas como un accesorio. Como prueba de que no todo es negocio para ti. De que tienes una vida normal. Pero no me necesitas como esposo. No me has necesitado como esposo en años. La expresión de Rachel se endureció. ¿A dónde crees exactamente que vas? ¿A casa de tu hermana? ¿A contarle a tu familia lo terrible que soy? Adelante, Jonathan. Huye. Como siempre haces cuando las cosas se ponen difíciles. Pero déjame decirte algo. Se acercó. Su voz bajó al peligroso susurro que usaba en las negociaciones. Si cruzas esa puerta, si realmente me dejas, te arrepentirás. Te darás cuenta de lo bien que lo tenías aquí. Y cuando vuelvas arrastrándote para disculparte, y lo harás, puede que no sea tan indulgente como lo soy ahora. Tomé mi maleta y pasé por ella. Ya veremos. Cuando se lo dije a Rachel 2 días después, reuniéndome con ella en una cafetería porque no podía soportar volver a la casa, me miró como si hubiera anunciado que me uniría a un culto. «Denver», dijo, revolviendo su café sin beberlo. «¿Te mudas a Denver? Estoy aceptando un trabajo allí». «Sí, Jonathan. Esto es una locura. Estás tomando decisiones que cambian la vida basándote en una sola discusión. ¿Te das cuenta de lo irracional que estás siendo? Soy más racional de lo que he sido en años». Ella se inclinó hacia adelante, y por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido a una emoción genuina en sus ojos, quizás miedo, o pérdida, o simplemente la comprensión de que había calculado mal. «No hagas esto», dijo suavemente. «Por favor, sé que he sido difícil, sé que te di por sentado, pero puedo cambiar. Podemos arreglar esto. Tuviste 12 años para arreglar esto, Rachel. Simplemente nunca pensaste que tenías que hacerlo, porque asumiste que siempre estaría allí, esperando las migajas de atención que quisieras lanzarme. Eso no es justo». «Lo es». Me levanté. «Mi abogado se pondrá en contacto contigo para los trámites de divorcio. Puedes quedarte con la casa, los coches, lo que quieras. Solo quiero salir». «Estás cometiendo el mayor error de tu vida», dijo ella, su voz endureciéndose de nuevo. «Y cuando te des cuenta, no esperes que te acepte de vuelta». Salí de la cafetería sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en años. La mudanza a Denver ocurrió rápidamente. Encontré un apartamento en un barrio llamado Cherry Creek. Nada lujoso, pero limpio y luminoso con vistas a la montaña desde la ventana del dormitorio. El tipo de lugar que se sentía mío, en lugar de una sala de exposición para la aprobación de otras personas. Mi primer día en Tech Venture Analytics se sintió como entrar en un universo alternativo. La gente realmente hablaba entre sí de cosas que no eran el trabajo. Me preguntaron sobre mis planes de fin de semana. Me invitaron a un partido de softball de la empresa. Me incluyeron en conversaciones como si fuera una persona digna de ser conocida, en lugar de solo otro engranaje en la máquina. Y Patricia Morrison demostró ser todo lo que Rachel no era. Valoraba las aportaciones, confiaba en su equipo y entendía que tratar bien a las personas no era una debilidad, era la base de todo lo demás. 3 semanas después, mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contesté, pero algo me hizo descolgar. Jonathan Pierce. La voz era femenina, profesional, ligeramente nerviosa. «Sí, mi nombre es Amanda Fletcher.
Llamo por Rachel Morgan Pierce. Se me cayó el estómago. ¿Qué pasa con ella? Señor Pierce, esto es complicado, y le pido disculpas por contactarlo directamente, pero no sabía a quién más llamar. Llevo saliendo con Rachel desde hace 8 meses. El mundo se inclinó de lado. ¿Saliendo con ella? Sí, románticamente. Trabajo en su edificio. Nos conocimos en un evento de networking, y las cosas se desarrollaron a partir de ahí. Ella me dijo que estaba separada de su marido, que usted estaba en proceso de divorcio, que era amigable, pero necesario porque se habían distanciado. Me hundí pesadamente en mi sofá. ¿Ella le dijo que habíamos estado separados durante 8 meses? Sí, pero ayer descubrí que eso no era cierto, que usted en realidad se fue hace solo 3 semanas, y antes de eso estaban muy casados y vivían juntos. Señor Pierce, no soy una rompehogares. Nunca me habría involucrado con una mujer casada si hubiera sabido la verdad, pero Rachel me mintió, y creo que también le mintió a usted. ¿Por qué me dice esto? La voz de Amanda era suave pero firme. Porque crecí con padres que se mintieron durante años, que se destruyeron lentamente en lugar de tener el coraje de ser honestos. Y porque ayer, cuando confronté a Rachel sobre las mentiras, se rió de mí. Dijo que era ingenua al pensar que ella era capaz de la monogamia, que yo solo era una distracción del estrés de su matrimonio. Ella dijo que usted probablemente estaba en casa ahora mismo, patético y miserable, esperando que ella lo perdonara por irse. Y algo en la forma en que lo dijo, la crueldad en su voz. Supe que tenía que decirle la verdad. No supe qué decir. Una parte de mí quería estar enfadada, pero sobre todo estaba simplemente triste. Triste de que Rachel se hubiera convertido en alguien que no reconocía, alguien capaz de ese tipo de crueldad casual hacia varias personas. Gracias por la llamada, dije finalmente. Aprecio su honestidad. Para lo que valga, dijo Amanda, creo que tomó la decisión correcta al irse. Nadie merece ser tratado de la manera en que ella habla de usted. Después de colgar, me senté en mi apartamento mirando las montañas, procesando esta nueva información. Rachel me había estado engañando durante 8 meses mientras me hacía sentir culpable por querer atención y respeto básicos. Había estado construyendo una vida sin mí, mientras al mismo tiempo se aseguraba de que yo sintiera que no podía sobrevivir sin ella. La llamada debería haberme destruido. En cambio, se sintió como la última pieza del rompecabezas encajando, confirmando lo que había sospechado, pero no había querido creer. Rachel no solo había descuidado nuestro matrimonio, lo había desmantelado activamente, mientras me mantenía como una manta de seguridad por si sus otras opciones no funcionaban. Llamé a mi abogada a la mañana siguiente y le conté todo. «Esto cambia las cosas», dijo ella. «Massachusetts es un estado de divorcio sin culpa, pero esto afecta la división de bienes, especialmente si podemos probar que usó fondos matrimoniales para mantener la aventura». En una semana mi abogada había reunido pruebas. Amanda Fletcher había estado dispuesta a proporcionar mensajes de texto, correos electrónicos, recibos de hotel y cenas que Rachel había cargado a nuestra tarjeta de crédito conjunta. La evidencia era condenatoria y detallada, y pintaba un cuadro de una mujer que había estado llevando una doble vida con precisión calculada. La abogada de Rachel contactó a la mía 3 días antes de nuestra primera cita en la corte. Querían llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar el escrutinio público que un juicio traería. Rachel estaba dispuesta a darme una compensación financiera más que justa si aceptaba firmar un acuerdo de confidencialidad sobre el asunto. Ella está protegiendo su reputación, explicó mi abogada. Un divorcio público por infidelidad podría dañar su prestigio en el mundo de los negocios. Está dispuesta a pagar una suma considerable para mantenerlo en silencio. La compensación que Rachel ofreció era sustancial. $2.3 millones en efectivo, la mitad del valor de nuestra cartera de inversiones, y ella compraría mi parte de Nexacor al valor de mercado, otros $800,000. A cambio, yo aceptaría no discutir públicamente los detalles de nuestro divorcio. Lo pensé durante unos 10 segundos antes de decirle a mi abogada que hiciera una contraoferta. No quiero su dinero. Quiero un divorcio honesto. Dígale que tomaré lo que me corresponde legalmente, y nada más, pero no firmaré ningún acuerdo que me obligue a mentir sobre lo sucedido. Mi abogada me miró como si hubiera perdido la cabeza. Jonathan, estamos hablando de $3 millones. Sé exactamente lo que es. Es Rachel tratando de comprar mi silencio porque no soporta la idea de que la gente sepa que no es perfecta. Pero no quiero su dinero. Y no quiero ser comprado. Dígale que aceptaré una división justa de nuestros bienes matrimoniales de acuerdo con la ley de Massachusetts, y ella puede quedarse con su dinero por silencio. Rachel me llamó directamente esa noche, rompiendo la regla de que toda comunicación debía ser a través de abogados. ¿A qué juego estás jugando?, exigió. A ningún juego. Simplemente no quiero tu dinero, Rachel. Todo el mundo quiere dinero, Jonathan.
Así funciona el mundo. Quizás tu mundo, no el mío. Eres tonto. Son millones de dólares. Son millones de dólares a cambio de fingir que nuestro matrimonio terminó porque nos distanciamos, en lugar de porque eres una tramposa en serie que me trató como un empleado que olvidaste despedir. No, gracias. Yo te hice, sisió Rachel. Antes de mí no eras nada. Un analista de nivel medio sin perspectivas. Te di todo. Me diste cosas, Rachel. Eso es diferente. Te arrepentirás de esto. Cuando estés luchando por llegar a fin de mes en Denver con tu patético salario, recordarás que tiraste millones por tu orgullo. Estoy de acuerdo con eso. ¿Estás de acuerdo con que todos sepan por qué me fui? Colgó sin responder. El divorcio se finalizó 6 semanas después. Recibí exactamente la mitad de nuestros bienes matrimoniales, lo que, después de las deudas, ascendió a unos $400,000. No los millones que Rachel había ofrecido, pero suficiente para sentirme próspero y libre. La historia salió a la luz no porque yo la difundiera, sino porque Amanda Fletcher escribió un artículo sobre su experiencia para un blog de negocios para mujeres. No mencionó a Rachel directamente, pero todos en la comunidad tecnológica de Boston pudieron darse cuenta de a quién se refería. El artículo se hizo viral, generando debates sobre el poder, las relaciones y la responsabilidad en la cultura corporativa. Rachel intentó demandar por difamación, pero como Amanda técnicamente no la había nombrado y todo en el artículo era cierto, el caso se desvaneció. La junta directiva de Nexacor comenzó a hacer preguntas incómodas sobre el juicio de su CEO. 3 grandes inversores se retiraron, citando preocupaciones sobre la estabilidad del liderazgo. Lo vi todo desarrollarse desde 1000 millas de distancia, sin sentir nada más que alivio de ya no ser parte de ese mundo. 6 meses después del divorcio, fui ascendido a director de estrategia financiera en Tech Venture Analytics. Patricia Morrison me llamó a su oficina para darme la noticia. Jonathan, has superado todas las expectativas que teníamos cuando te contratamos. Tu análisis de la cuenta Morrison les ahorró $2 millones en malas inversiones, y la reestructuración de la cartera que diseñaste para Brennan Group aumentó sus rendimientos en un 40%. Eres exactamente el tipo de talento alrededor del cual queremos construir esta empresa. El ascenso vino con un aumento de salario a $240,000, una oficina en la esquina y un equipo de 3 analistas reportándome. Más importante aún, trajo respeto, el reconocimiento de mi valor como profesional y como persona. También había empezado a salir de nuevo. Nada serio, solo cafés y cenas con gente interesante que me veía como alguien digno de conocer. Fue aterrador y emocionante a la vez, recordarme lo que era ser un ser humano en lugar de un accesorio. Una noche estaba cenando con una mujer llamada Sara, una maestra que había conocido en una barbacoa de un amigo, cuando mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. «Jonathan, soy Rachel. Necesito hablar contigo. Es importante». Le mostré a Sara el mensaje. Mi exesposa. Es la primera vez que me contacta desde el divorcio. ¿Vas a responder? Lo pensé, recordando a la mujer que me había dicho que volvería arrastrándome para disculparme. La mujer que me había tratado como una mascota bien portada que no necesitaba mucha atención. La mujer que había estado tan segura de su poder sobre mí que no podía imaginar que realmente la dejara. Borré el mensaje sin responder y coloqué mi teléfono boca abajo sobre la mesa. «No», dije, sonriendo a Sara. «Creo que estoy exactamente donde necesito estar». 3 meses después, me enteré por conocidos comunes de que Rachel había renunciado como CEO de Nexacor. El comunicado oficial citó el deseo de buscar otras oportunidades, pero los rumores decían que la junta la había despedido, después de que surgieran más historias sobre su trato hacia empleados y colegas. Había intentado llamarme 2 veces más, dejando mensajes de voz que iban desde la exigencia hasta la súplica. «Jonathan, tenemos que hablar de todo lo que pasó. Creo que ambos cometimos errores. Jonathan, he estado en terapia. Ahora entiendo lo que hice mal. ¿Podemos al menos reunirnos para tomar un café?» Nunca devolví la llamada, no por rencor, sino porque realmente no tenía nada que decirle. La persona que había sido cuando estábamos casados, esa versión de Jonathan que había creído que necesitaba la aprobación de Rachel para tener valor, ya no existía. 1 año después de dejar Boston,
Me senté en mi apartamento de Cherry Creek, mirando las montañas que había llegado a amar. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía recordar la última vez que me había sentido invisible. Todos los días, la gente me veía, me escuchaba, valoraba mis opiniones y contribuciones. Tenía amigos que realmente querían pasar tiempo conmigo. Un trabajo que me desafiaba sin destrozarme. Y una vida que se sentía mía, en lugar de algo que había tomado prestado de otra persona. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Sara, ahora mi novia de 6 meses. Cena esta noche en mi casa, haré la pasta que te gusta. Sonreí y respondí, no puedo esperar. Fue entonces cuando supe con certeza que Rachel se había equivocado en todo. No había vuelto arrastrándome para disculparme. Nunca me había arrepentido de irme. Y la vida que había construido sin ella era infinitamente mejor que la que había tenido con ella. Porque resulta que, cuando dejas de aceptar migajas de alguien que te ve como menos de lo que eres, descubres que mereces todo el banquete. Y en algún lugar hay personas dispuestas a servírtelo. No porque deban, sino porque quieren. Rachel me había dado todo menos lo único que importaba. Pero al irme, al elegirme a mí mismo por encima de sus expectativas, me había dado algo que ella nunca pudo. Libertad. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida o relación, quiero que sepas que no estás solo. Tu valor no se define por cómo te trata otra persona. Se define por cómo te tratas a ti mismo. Dale al botón de me gusta si esta historia resonó contigo y compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Y no olvides dejar un comentario abajo contando tu propia historia sobre cómo te elegiste a ti mismo. Hasta la próxima. Recuerda que a veces lo más valiente que puedes hacer es alejarte de alguien que no reconoce tu valor, porque mereces estar con personas que no solo toleran tu presencia, la celebran.